Cierra los ojos un segundo. Recuerda la primera vez que te miraste al espejo y no te sentiste suficiente. ¿Qué palabra se te vino a la cabeza? Nos hicieron creer que esa sensación era un error personal, pero es un eco colectivo. Se nos educa para resistir el paso del tiempo con gracia, pero rara vez para sentirnos dignas dentro de él. La juventud se volvió una ley y envejecer bien una exigencia estética. Vivimos bombardeadas con productos antiedad, como si detener el tiempo fuera un mérito. El mercado global antiedad lo confirma. Superará los 85.000 millones de dólares el 2025 y bordeará los 120.000 millones en el 2030. Pero esos números esconden una verdad incómoda. Cuidarse muchas veces depende del acceso económico y termina siendo un privilegio. Esa presión se convierte en carga emocional. Pasamos de ser vistas y deseadas a cuerpos ignorados. Crecemos escuchando frases como te descuidaste o te dejaste estar. Y detrás de eso hay culpa por querer mejorar, angustia por no poder hacerlo, nostalgia del cuerpo que fuimos y tensión constante entre el deseo y el juicio. Olvidamos que envejecer con dignidad es un derecho, pero no contamos con políticas públicas que acompañen esa etapa. Un estudio chileno sobre autocompasión e imagen corporal muestra que las mujeres que la desarrollan son menos vulnerables a los mensajes negativos sobre el cuerpo. No es resignación, es reconocer nuestro dolor sin hacernos daño. Cada cuerpo envejecido lleva una historia y decidir cuidarlo no es rendirse, sino reinventar la relación con nosotras mismas. Sentirnos lindas y hacer cosas por nosotras es un acto subversivo en una sociedad que se alimenta de nuestra inseguridad. Que nadie juzgue el deseo de vernos mejor, si lo hacemos para nosotras y por nosotras. Bienvenidos de vuelta a mi segundo tiempo. Estoy feliz de presentarle a nuestra próxima invitada, Nerea de Ugarte, psicóloga clínica, fundadora de un colectivo, La Rebelión del Cuerpo, que tenía un gran impacto en la sociedad chilena y en cómo las mujeres viven y sienten su cuerpo. Y también es cofundadora de Fundación Niñas Valientes. Cuéntame, por favor, cómo empieza este colectivo y por qué. Súper, bueno, muchas gracias por la invitación. La rebelión del cuerpo nace por múltiples factores, pero yo te diría que hay como 3 cosas relevantes. Una, yo trabajé muchos años como sexóloga, ¿ya? Lo que yo más investigaba era el problema de deseo sexual en relaciones de pareja estable. ¿Por qué las mujeres dejaban de desear? Y sucedió que lo que las 86 mujeres que tabulé tenían en común todas el factor autoestima en su bajo deseo sexual. Muy relevante. Muy relevante. Entonces ahí fue como empezar a pensar, ¿será el deseo el problema o será la forma en la que se autoperciben a sí mismas que está generando una problemática mucho mayor en la construcción de su identidad? Y ahí fue empezar a investigar, ok, si es la autoestima, ¿cómo se construye la autoestima? Y ahí llegué a que existen 3 fuentes diversas, que son la comunicación de masas, Ajá. la educación formal Ajá. y la crianza. Perfecto. O sea, lo que pasa en el aula, lo que pasa en tu casa y lo que tú ves. Esos son los tres fuentes pilares de aprendizaje social. de Desde la ahí nosotros autoestima. aprendemos. ¿Y dónde sentiste que estaba la mayor falencia? Generalmente en todas partes. Bueno, yo siempre digo, yo hago terapia. Por todos lados. Por todos lados. Yo hago terapia combinado. y veo cómo efectivamente al final las mujeres adultas que yo atiendo, sus issues, por así decirlo, están en la infancia, ¿cierto? En la educación formal también uno ve que existe mucho todavía de los roles y estereotipos de género dentro del aula, ¿cierto? Las niñas hagan esto, los niños hagan esto. Hay evidencia que muestra que en el aula toman más en cuenta, por ejemplo, a los niños en la clase de matemáticas, ¿cachai? Y eso hace que su interés se desarrolle de una forma bastante más específica. Y claro, la comunicación de masas que hoy día la tenemos, que en el fondo es un emisor único que entrega una información a una gran cantidad de población. Y en el marco de este mundo publicitario, el mundo que nos bombardea con imágenes, tú dices que gustarse es un acto de rebeldía. Un acto de protesta. Un acto de protesta. Y al final a la sociedad le conviene que las mujeres tengan baja autoestima. Es una industria en sí misma, como lo que más vende no es la belleza, lo que más vende no es el sexo, lo que más vende no son las dietas, lo que más vende es la inseguridad. En el fondo me siento como si fueran depredadores sobre mi bienestar. La autoestima es una fuente de control. Si yo mantengo a las mujeres
ocupadas de preocuparse por su cuerpo, por su pelo, por sus arrugas, ¿cierto? Porque ya después Por ya lo no que es, sea, dependiendo por la de la edad, celulitis, por la por la celulitis, piel, por las manchas, el brazo, por el... Si yo las mantengo preocupadas de eso, me aseguro de que no estén preocupadas de otras cosas. Hay que cortar con esto, yo me siento como... Y esto parte de la infancia, que es lo más loco, ¿no? Como que de cierta manera, o sea, si hoy día vemos el fenómeno Sephora Kids, Sí. de las niñas que van a Sephora desde los Sí. 8 años a celebrar su cumpleaños y se compran todo, y ahí ya están usando su cabeza para algo que efectivamente a este sistema les sirve que pensemos, y dejamos de usar los espacios de poder, si eso es lo más importante. Es como, ¿por qué las mujeres no están? ¿Por qué a los 7 años los intereses de las niñas son completamente distintos a los de los niños? No es porque nacieron con una neurona que llegó a Es una decirle... excepción que le estamos generando. Es algo que existe porque al sistema le sirve y así se mantiene el poder. ¿Qué está pasando ahí psicológicamente con esa niña? ¿Y somos las mamás las que estamos generando? ¿Cuál sería nuestro rol para...? Yo tengo una hija de 10 años. O sea, es fundamental tener conciencia crítica en relación a de dónde vienen los mensajes, primero. Obviamente que supervisar redes sociales es fundamental, como ver qué están viendo. Una encuesta que nosotras hicimos decía a qué edad, cuál fue la primera edad en que te sentiste disconforme con tu cuerpo. Y el promedio de edad fue a los 12 años. O sea, a los 12 años las niñas ya no se levantaban de la toalla para bañarse en traje de baño, punto 1. O sea, estamos hablando que la infancia duraba hasta ese momento. O sea, ya no juegas porque no quieres que te vean. Es una metáfora también, ¿desde qué edad pensaste que la opinión del resto del mundo es más importante que tu propia libertad? ¿Cuánto de eso tiene que ver? Sí, con lo que hacemos los padres, totalmente tenemos incidencia en eso, pero vivimos en una sociedad que culpa directamente a los padres mucho de la crianza de los niños, y los niños se crían mucho en redes sociales. Y ese esquema, ese engranaje, esa incepción de inseguridad a nuestra autoestima femenino, ¿qué nos pasa como mujeres adultas a medida que vamos pasando por diferentes etapas de nuestras vidas? Ahí lo vamos viendo, pues nosotras, ponte tú, en Chile tenemos 5 veces más depresión que los hombres, Wow. 5 veces más trastornos ansiosos, 9 veces más trastornos de la conducta alimentaria. Te das cuenta de que si hubiese un iceberg, afuera del agua están los diagnósticos, pero adentro del agua está toda esta experiencia de ser mujer en la cultura, ¿cierto? Toda esta exigencia, doble y triple jornada laboral, acoso callejero y un sinfín de factores que inciden en esta forma de estar alerta muchas veces como mujeres. Es interesante ver que es relevante tomar en cuenta eso, pero también es relevante entender cómo esto se construye. Y siento que me podrías también detallar los micromachismos que vemos y que también vamos como ingiriendo de a poquito y de las cuales estamos llenas. Está tan internalizado que uno a veces ni siquiera se da cuenta, ¿cierto? El humor sexista, mandarse fotos de mujeres. Por ejemplo, yo he El escuchado mansplaining, harto, el mansplaining, pero también he escuchado como se dejó estar, Ah, se achanchó, claro. críticas sobre la manera en que nos vestimos, o la forma de nuestros cuerpos, pero también... ¿Viste cómo quedó después del embarazo? Claro, ese lenguaje igual pesa sobre el cuerpo emocional de la mujer. Eso es violencia simbólica, que se llama. Es la normalización y naturalización de los roles y estereotipos de género, y una violencia que está tan naturalizada e internalizada que la creemos real, la creemos normal, e incluso somos cómplices de esa violencia, sin saber que eso a mí también me hace mal. Cuando tú me preguntabas por la rebelión del cuerpo, nosotros lo que hacemos es evidenciar publicidad sexista o machista que en algún momento no había dónde decirlo. Si había un titular machista, quedaba ahí, nadie hacía nada. Entonces acá hay un espacio para poder evidenciarlo y poder decir, esto está mal. Entonces, si queremos ser una sociedad responsable, tenemos que hacernos cargo de todas estas fuentes que están entregando mensajes que son dañinos y que afectan en la salud mental. Y ese espacio hay que conquistarlo. ¿Cómo observas la transformación de la mujer a medida que vamos despojándonos de estos micromachismos, de este peso cultural, de este juicio, para llegar quizás a un lugar de una autoestima renovado y fresco? Una autoestima política, como se le llama Autoestima hoy día. política. La mayor ganancia es darse cuenta de esto, es entender quién gana con que tú te sientas así. ¿Quién gana plata? Que te sientas fea, te sientas gorda, te sientas insegura, no quieras opinar, no quieras hablar. ¿A quién le va bien con eso? Porque a ti no.
Pero hay alguien que sí le sirve, porque tú después de esto vas a ir a comprar algo y cómo ir avanzando es concientizar cómo está construido esto. Es concientizar que efectivamente desde la infancia a las niñas les regalan muñecas y maquillaje y a los niños les regalan microscopios y pelotas. Y cómo eso nos tiene con un porcentaje de mujeres muchísimo más bajo en participación social y pública, con muchas menos mujeres en cargos de poder en relación a cargos políticos o cargos en organizaciones. Y eso no es porque no haya mujeres si somos el 51% de la población. ¿Cuál es la razón por la que no están ahí? No están ahí porque hay un momento en que las niñas dejan de levantar la mano para decir su opinión porque no quieren ser vistas. Claro que sí. Y si no quieren ser vistas, tenemos que entender por qué las niñas no quieren ser vistas. Y ahí poder solucionar esta problemática a largo plazo. Quiero que me hables también de los cuerpos como los míos, de las mujeres maduras, en este tránsito, porque el cuerpo cambia. Yo ¿Qué creo necesitamos? que es la autonomía, como el poder desaprender todo lo que nos han dicho de que tenemos que depender de nuestra belleza como única vía de propuesta de valor y entender que tenemos mucho más que entregar que solamente eso, que al final es el daño que nos hemos hecho toda la vida a propósito de los mandatos de ideales de belleza que existen. ¿Qué claves emocionales Ya. le darías a la mujer para decidir cuidarse de forma consciente, Ya. sin culpa, sin mensajes ajenos? Tiene que ver con el yo real y el yo ideal. O sea, tiene que ver con quién soy y con las expectativas de lo que debo llegar a ser. Cuando digo el darse cuenta, el meterle cabeza, el poder desgranar, por así decirlo, ese ideal del yo, eso está comprobado que sirve para la autoestima. ¿Cuál es mi yo real y en qué me quiero convertir dentro de las posibilidades que tengan que ver con mi autocuidado, con mi motivación personal? Entonces, ese es un factor relevante. Y otro de los factores relevantes que se han visto como herramienta fundamental para la autoestima de las mujeres es la diversificación del yo. Hacer cosas que te gusten aparte de las labores que históricamente han sido relegadas a las mujeres. Tener múltiples otros intereses que te hagan sentir atractiva, entretenida, contenta. Nerea, tú eres una de esas referentes para nosotros. Si tú tuvieras que reescribir estas reglas para envejecer con dignidad, ¿cuáles serían los puntos claves que nos daría? Voy a estar repetitiva, Leonor. Estar conscientes de por qué nos sentimos mal. Entender por qué a las mujeres nos pesa mucho más el envejecimiento que a los hombres. Por qué a las mujeres se les sigue evidenciando cuando envejecen de una forma distinta a los hombres. ¿A alguien les sirve que las mujeres nos sintamos así? Porque tú realmente nos estás invitando a despojarnos de ese peso. Entonces, si la belleza no fuera una exigencia y si la pudiéramos dejar de lado, ¿qué espacio se liberaría en la vida de la mujer? Sería todo, imagínate. Las niñas se levantarían de la toalla a los 11 años, levantarían la mano en el aula, empezarían a opinar. Obviamente muchas más mujeres en la política, muchas más mujeres en altos cargos, muchas más mujeres conduciendo programas. Quizás probablemente estaría mucho más cuestionada la brecha salarial. Muchas cosas cambiarían si no fuese la belleza una exigencia que nos oprime a tal nivel de dejar de participar en el mundo. Nerea, si tú tuvieras que mirar tu carrera más de una década trabajando con mujeres y tuvieras que decir, yo creo que mi aporte fundamental, el faro que yo he dejado, ha sido, ¿qué? Fortalecer el concientizar que tu dolor puesto en un espacio público puede generar cambios sociales. Para mí mi dolor fue mucho tiempo tener un trastorno de la conducta alimentaria y por muchas terapias que yo haya hecho y todo, no tuvo ni un ápice de impacto que el hacer público mi diagnóstico y empezar a ser un colectivo donde muchas mujeres pudiesen identificarse y trabajáramos juntas porque las cosas cambiaran para que ninguna niña nunca más tuviese que vivir esas problemáticas. Pasar de lo privado que siempre hemos guardado por vergüenza, por culpa, y ponerlo en un espacio público y contarlo, te permite organizarte en torno a tu problema y hacer cosas al respecto que realmente puedan generar cambios sociales. Entiendo que tú escribiste un libro con una editorial para justamente ayudar a las niñas. Y es el libro que escribí para niñas más pequeñas. Se llama Manifiesto para Niñas Superpoderosas. Y es un libro que escribí, te lo regalo, para tu hija. Pensando en que ya estaba llegando tarde. Todas las adultas con las que yo trabajo, sus historias donde comienzan parten en la niñez. Entonces, ¿cómo hacer para llegar a la niñez en un país donde no tenemos educación emocional en los colegios como ley, educación sexual integral, ¿cachai? Entonces, es fundamental entender ya, si es que no va por ahí, hay que buscar herramientas que le podamos entregar. Y ahí yo trabajé con 60 niñas de diferentes escuelas de Chile para construir este libro, donde ellas le dicen a otras niñas cuáles son los principios superpoderosos
para nunca dejar de ser vistas. Me encanta, se agradece un libro que pueda realmente ser una herramienta de diálogo entre madre e hija para poder empezar a cambiar las cosas, como tú dices, a temprana edad, acompañarnos, escucharnos y sanar juntas. Nerea, muchas gracias, Gracias a ti. por tu hermoso trabajo y por acompañarnos acá en mi segundo tiempo. Gracias a Te ustedes, pasaste. gracias por la invitación. Encuentra toda la moda para este verano en París y parís.cl. Renueva tu closet con lo último de Umbrale, Fanrio, Alanis, American Eagle, All Saints y Cecilia Boloco. Oye, buenos looks. Me hoy. encantan los looks que tienes hoy. Me gusta.